Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Rincón del Éxito. Hoy tenemos a alguien muy especial en nuestro podcast, Wilmary Serrano, la conozco desde hace ya un par de añitos, quien trabajó conmigo en diseñar la marca de la escuela de Pacific Ranch, que en ese momento se llamaba Growing Up in Camp. Y con ella vimos todo lo que era el sueño de tener una escuela en Pacific Ranch, de educar en un campamento de verano a los jóvenes, de todos los colores, de todo eso que íbamos a representar a nuestra audiencia, a las personas que iban a venir a aprender a la escuela de Pacific. Entonces, la considero una persona de éxito. He visto en su trayectoria cómo llegó a este país, a los Estados Unidos, y ella nos va a contar ahorita dentro de las verdes y las maduras cómo llegó a encontrar de que lo que es el sueño de Wilmaris lo puede reflejar y lo puede transferir a otro país sin conocer a nadie, cómo llegó a donde está y cuáles son los próximos pasos de Wilmaris, porque como sabemos, nunca hay un camino recto al éxito y podemos reinventarnos, comenzar otra vez, podemos redefinir muchas cosas. Entonces, hoy quiero invitarte, Wilmaris, a que nos deleites a mí y a nuestra audiencia de Rincón del Éxito con tu profesión, lo que fue tu sueño que estás logrando a través de tu conocimiento, de tu esfuerzo, de lo que nos vas a contar hoy. Buenas noches, tú te presentas como eres y nos deleitas esta noche. Bueno, muy buenas noches para todos y en especial para ti, Jessy. Realmente qué rico estar aquí. Me encantan estos espacios, ¿no? Donde podemos ser nosotras, fluir dentro de nuestra autenticidad y sobre todo dentro de estos proyectos con propósito, ¿no? Y es darle la voz y la oportunidad a tantas personas que se lo merecen y que, bueno, como tú y como yo y como muchos, hemos diversificado mucho nuestra vida, ¿no? Para el bien de los demás y de nosotros también. Súper contenta de estar aquí. Gracias de verdad por considerarme una persona del éxito para presentarla aquí en tu espacio. Bueno, como todos saben, o ya se enteraron, conocí a Jessie hace un par de años y de verdad que ha sido desde ese entonces una experiencia maravillosa para mí. Eh, Conocer a Jessie fue como abrir una parte de mí que no digamos estaba como olvidada, ¿no? Sino que me hizo recordar y vivir muchas cosas de mi niñez, porque es justamente la aventura, el atreverse, el aprender, ¿no? Con todo este método STEAM que me encantó, que hoy en día tengo el nombre gracias a ti, pero siempre me di cuenta que siempre lo practiqué en tantos deportes, en tantas actividades en las que estaba cuando niña. Y de verdad que fue muy placentero para mí poder participar contigo en esa definición de marca de lo que era Growing Up in Camp y lo que ahora es Pacific School. De verdad, súper complacida. Pues bueno, ¿qué te puedo contar de mi vida? Soy venezolana, mi nombre es Wilmary Serrano. Eh, Tengo un segundo nombre algo complicado, Silaina, es un nombre no muy conocido. Se lo debo a mi abuelita, que en paz descanse. Eh, bueno, tengo con mucho orgullo 43 años de edad, súper bien vividos. Cada una de las experiencias y digamos, la trayectoria que he tenido en mi vida en estos 43 años me ha hecho la persona que soy y sé que va a seguir construyendo en mí muchas cosas bonitas porque considero que soy una persona de atreverse, a pesar del temor, del miedo, tal vez del desconocimiento en muchas cosas, pero siempre he estado puesta allí para ello, ¿no? Desde chiquita, pues, he sido amante del baile. Desde que tenía 5 años, he estado en ballet y en danza. Ha sido mi pasión, de verdad. Junto a eso, nadadora también, y en ambas ramas me desarrollé profesionalmente. Y en esa trayectoria me encantó muchísimo compartirla junto con, obviamente, mis estudios en la escuela y en la secundaria, porque aprendí mucho.
la disciplina. Aprendí mucho eso de esforzarte por lo que quieres, de visualizarlo y trabajar para ello. En estos dos deportes que son bien diferentes, el baile y la natación, compartí con personas tan dinámicas, tan versátiles, tan diferentes, ¿no? Y con instructores también en este camino que me enseñaron tantas cosas que me era sumamente sencillo transmitir o utilizar aprendizajes de una hacia la otra y de ambas hacia lo que eran mis estudios, ¿no? En el colegio, en el bachillerato. Estuve en esos dos deportes desde esos 5 años hasta que me gradué de bachiller en Venezuela. Y luego, bueno, me fui a estudiar una carrera que no tenía pensado estudiar. Todo fluye con la magia de las personas que están en nuestro entorno, de nuestros padres y de ese deseo, ¿no? De lo que tú quieres, de lo que empieza a despertar en ti, que quieres desarrollar, que quieres experimentar, que quieres conocer. Yo básicamente me venía, según mis padres, a estudiar universidad aquí en Estados Unidos. Y la verdad, cuando llegó el momento dije, no, quiero irme, me quiero quedar en mi país para que veas lo irónico de la vida, ¿no? Que ahora estoy aquí. Yo dije, no, mamá, yo me quiero quedar. Mi hermano ya tenía 1 año aquí en Estados Unidos estudiando, tengo un hermano mayor que yo, somos solamente nosotros dos. Y yo dije, no, yo no me quiero ir. Pero en este tiempo en el que dije no me quiero ir, yo tampoco había aplicado a universidades en Venezuela, ¿no? Siempre estamos entre cuarto y quinto año de bachillerato, ya metiendo papeles, presentando pruebas, viendo qué es lo que cada quien necesita para poder obtener un cupo, pues, en una universidad. Y yo tenía un cupo en una universidad privada en Valencia para estudiar carreras de computación, porque me había ganado gratuitamente la oportunidad en cuarto año de hacer el propedéutico, ¿no? Que es lo que llamaban en Venezuela propedéutico, es ese estudio previo para poder presentar esa prueba y poder ser admitida en una institución. Y bueno, yo fui, hice mi propedéutico, presenté mi prueba y tenía mi cupo allí guardado hasta que me graduara de quinto año. Pero esa no era la carrera que yo quería estudiar. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No me quiero ir, no es esta la carrera, tenía que viajar porque obviamente yo nací en Valencia, Estado Carabobo, pero me mudé a Oriente cuando tenía 7 años de edad, porque mi papá trabaja y es del Tigre, Estado en Suatey. Y entonces nada, me tuve que ir para allá y yo decía, Dios mío, ahora me va a tocar o viajar para esa universidad o quedarme donde estoy y buscar ahora qué hacer. Me tomó alrededor de año y medio poder lograr entrar en una universidad luego que me gradué de bachiller. Y en ese tiempo estuve simplemente apoyando a mi papá, trabajando con él. Mi papá es economista de profesión, pero es emprendedor nato y siempre ha sido fotógrafo y ha trabajado con el diseño toda su vida. Es la pasión que lo mueve. Y bueno, simplemente allí empezó mi vida, digamos, artística en esta parte del diseño con fundamento, que es lo que actualmente me dedico, como dijiste al principio, de hacer el diseño del branding de las marcas. Y todo este mundo de la fotografía y todo nació a raíz de mi papá. Y empiezo yo a incursionar en este mundo, me encantó, pero no en ese momento como para hacerlo mi profesión. Yo siempre tenía este empuje de que, bueno, debo estudiar una carrera universitaria. Habían varias cosas que me gustaban, varios temas, hasta que di con digamos, el feeling perfecto gracias a una exposición y a un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar y justamente se trataba de geología, de estudiar las rocas, de estudiar los minerales, los reservorios de hidrocarburos y todo esto. Y me empezó a despertar esa pasión. Y bueno, lo más cercano que tenía en cuanto a universidades al ir estado en Anzoátegui era Ciudad Bolívar. Y en Ciudad Bolívar está la UDO, la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Y allí justamente estaba esa carrera. Y yo, wow, empecé a investigar cómo podía entrar, fui presente en mi prueba, pude ser admitida en la universidad, a Dios gracias. Y bueno, empecé, eso sí, en ese tiempo.
estaba el 2000, sí, el 2000, justamente. Estábamos en esta transición, ¿no? Hacia esta nueva Venezuela y habían bastantes conflictos en la universidad y de hecho no pude ni siquiera entrar con mis materias completas, con mi carga académica completa, sino que estaban esos cupos así como regaditos y entré con 4 materias solamente de toda la carga del semestre. Y me tocó en el camino poder equilibrarme, ¿no? Todo esto haciendo sacrificios de vacaciones para poder hacer materias en vacaciones, no por retrasada, ¿no? Porque no las había pasado, sino porque más bien tenía que cursar las que no había podido inscribir y entonces poder estar en el semestre completo. Y así, pues poco a poco, fui decidiendo, porque es una carrera maravillosa y la hay en versión licenciatura y versión ingeniería. Entonces, en el camino, ya cuando iba al cuarto semestre, tenía que decidir si quería la carrera en licenciatura o quería la carrera en ingeniería. Y me decidí por la ingeniería. Así que transité todo digamos, esta aventura de estar en la universidad, de ir conociendo poco a poco lo que me gustaba, lo que me apasionaba de la carrera, los retos increíbles. Realmente comparando ambos pensum era bastante diferente, ¿no? La carrera en sí con el tema de la ingeniería. Y bueno, fui dando y dando y dando con todo lo que me encantaba. Realmente mis años de estudio fueron maravillosos, los disfruté un mundo. Conocí personas maravillosas a mi alrededor que me enseñaron tanto que todavía revivo experiencias y enseñanzas, tanto de profesores como de mis compañeros. Conservo muchísimos amigos de la universidad y bueno, a la final di con mi título de ingeniero geólogo mención petróleo. También ese fue un último reto. Nunca eh, imaginado, nunca. sí, Es lo mismo. fíjate por dónde van las cosas, ¿no? Y ese último reto ya escoger la mención, habían 3 menciones también de la carrera y bueno, me decidí por petróleo. Y la verdad, Jessy, algo que yo nunca en mi vida me podré arrepentir de haber estudiado porque es una carrera muy hermosa. Me enseñó tanto a nivel personal también, porque es como también tener la dicha de las personas que me acompañaron y de los profesores que tuve de hacer ese descubrimiento de lo que te gusta, así como yo exploraba el subsuelo, me exploré a mí y aprendí a lo que llamamos caracterizar, ¿no? Yo caracterizaba subsuelo, caracterizaba colores, diferenciaba texturas y todo esto me ayudó a que yo también pudiera caracterizarme, ¿no? Y aún, o sea, con todo eso me conocía aún más en las diferentes facetas, en las diferentes ramas que siempre me ha gustado. Yo he sido una persona que nunca he parado de querer aprender. En todo yo me registro, quiero aprender esto, quiero hacerlo. Mi papá se reía muchísimo y me decía, ¿y este curso también lo quieres hacer? Y este taller, y el mes pasado lo hiciste uno de, y yo, papá, si me lo puedes dar, vamos, si no, bueno, ok, yo busco la manera, qué sé yo, pero siempre estuve en ese plan, siempre de aprender, siempre de actualizarme. Es muy importante mantenerse actualizado en todos los ámbitos. Y gracias a Dios, eso es una experiencia muy bonita que tengo de mi papá. Nunca me dijo no a ese crecimiento profesional. Y mi mamá y mi papá me llevaron siempre de la mano, siempre me acompañaron hasta el final. Que bueno, logré graduarme, gracias a Dios, presenté mi tesis, mención publicación. Fue de verdad una experiencia súper emotiva. Mi graduación fue en medio de unos conflictos, tanto de país como de familia bastante complicados. En el país, porque bueno, había un cambio en la industria petrolera que realmente se dio como un corte de un antes y un después mientras yo hacía mi tesis. Y te digo que literal imprimí mis mapas para mi tesis en medio de escombros de oficinas rogando tener encendido el último plotter, la última computadora para yo poder terminar esta fase de mis estudios y poder entonces optar para un acto de grado.
fue muy duro, de verdad. Estuvo todo este tema de discriminación, bueno, de muchas experiencias malas entre las buenas, ¿no? Y aparte, en ese tiempo, pues justamente mi abuela cayó muy grave y de hecho tuve mi acto de graduación y al día siguiente mi abuela falleció y fue algo que marcó mi vida enormemente, pero que son hitos que hoy en día no me alegra obviamente de la ira de mi abuela ni el momento en el que fue, pero hicieron de mí algo diferente, ¿no? Me hicieron ver la vida desde otra perspectiva y aprender, así sea de una manera un poco dura y ruda e inesperada, que puedes vivir momentos buenos y malos al mismo tiempo. Lo importante es aprender a reconocerlos, agradecerlos y vivir lo que haya que vivir, dar ese tiempo, ¿no? De uno poder vivir ambas experiencias. Como te digo, no tan buenas, no tan malas, pero a la final son vivencias, son enseñanzas, ¿no? Y lo bueno es ver qué podemos sacar de allí. Y bueno, con todo esto, este despelote que hubo de país, luego de esto, pues no pude ejercer mi carrera universitaria. Nada que ver, no la pude ejercer por nada del mundo. Yo tenía ese puntico que todos conocemos de estar vetados de la industria petrolera por, bueno, no ser afectos a lo al movimiento que estaba en el país en el momento y que sigue todavía. Y me tocó, Jessy, de una, me tocó reinventarme, buscar qué hacer, ver otros horizontes. ¿Y sabes qué? Me ayudó mucho cada uno de los cursos y los talleres que en todo mi camino me atreví a hacer, La, en edu- todos los que decidí la educación, exacto. la educación. La educación y el apoyo de mi familia fueron los dos factores fundamentales y agradezco cada una de las enseñanzas de mis padres, las compañías de mis tíos, inclusive de mis primos, ¿no? Que todos estábamos más o menos en el mismo, digamos, a la misma edad, en la misma situación, ¿no? Viviendo muchas cosas juntas e inesperadas también para nosotros. No era lo que soñábamos, no era lo que pensábamos, ¿no? No eran los planes que teníamos, pero se fueron dando. Y fíjate que en ese momento en el que me vi atada de que no puedo ejercer mi carrera universitaria, tanto que luché, tanto que me encantó, tanto que me costó decidir, tanto que la amé y la sigo amando todavía con pasión, tuve que empezar a buscar, bueno, ¿qué es lo otro que yo sé hacer? ¿No? ¿Y para qué me siento capaz? Porque dentro de todas las capacitaciones, los talleres, congresos, em, em, diplomados que pude haber hecho, pues obviamente uno complementa el otro, pero no todas esas ramas, ¿no? Eres tú como te sientes capaz de poder ejercer algo. Y me decidí por darle un poquito de apoyo a esa otra pasión que tengo, que es el cuidado. Yo soy una persona muy preventiva. Yo soy una persona que siempre ha estado pendiente de mi familia, amigos, de prevenir lo que considero riesgoso, de cuidar que las cosas no se salgan de control. O sea, no es un extremo de ser muy nerviosa y evitar experiencias, pero sí de tener cuidado. Y entonces, nada, eso me llevó a especializarme en la parte de higiene y seguridad industrial. Entonces dije, bueno, de mi carrera llevo mucho porque es parte de hacer procesos, de describir riesgos, ¿no? De buscar soluciones, ¿no? Y eso me llevó a decir, bueno, mira, a mí me gusta cuidarme, me gusta cuidar a las personas y digamos, en ese tiempo, en esos años en los que yo estuve trabajando con esto, hubo un movimiento, no sé si recuerdas el INSACEL en Venezuela, que como que cobró vida en esta parte de la seguridad. Y es como que todo se fue esquematizando mucho más. Y entonces empezamos como a seguir más estas normas internacionales y a aplicarlas como se dice de verdad en el país, ¿no? No así, tú sabes, unas por aquí, otras por allá. O antes se hacía solamente el estándar de las empresas muy grandes. Pero en ese momento se empezaron a aplicar para pequeñas, medianas y grandes empresas. Y entonces, bueno, ahí vi la oportunidad de aprender esa nueva norma que ellos instauraron en el país y tuve la oportunidad de viajar a hacer diplomados
hice diplomados en varias partes en Venezuela, de ingeniería y seguridad industrial, de ergonomía, me encantó la ergonomía y me especialicé en la ergonomía en la Universidad de Carabobo. Y bueno, todo curso de actualización que salía de las normas internacionales, las ISO, las OSHA, todas estas, inclusive las las offshores, ¿no? Que es para trabajar en el área marina, ¿no? En las plataformas petroleras marinas, en los buques, en todo esto. También me especialicé en eso, me encantaba. Estuve un tiempo, de hecho, trabajando para, bueno, trabajé en ese momento para muchas empresas, digamos, civiles, de suministros para la industria petrolera, siempre relacionado, ¿no? Con mi carrera, y incluso para empresas que hacían inspecciones antidrogas a los buques petroleros. Y tuve que hacer mi certificación como buzo profesional, todo esto que conllevaba para hacer estas inspecciones de seguridad, Allí te, fue maravilloso. te ayudó a haber nadado, a ver. Fíjate, el lado, el autocontrol, la respiración, o sea, tantas técnicas, ¿no? Que fíjate que vine a lo largo de mi vida, yo digo que todo lo he tenido amarrado. Tal vez en ese entonces, hoy en día puedo decir que no tenía marcado ese propósito. No fui por ese camino con la conciencia de decir, esto es lo que quiero y allá quiero llegar, pero sí siempre fui firme en lo que me gustaba, ¿no? Siempre el factor común es que cada cosa de la que hice, en la que me especialicé, cada certificación, cada diplomado, cada curso, cada taller, cada especialización fue siempre en lo que me apasionaba y en lo que me gustaba desarrollar, ¿no? Y todo siempre estuvo amarrado. Eso para mí fue grandioso porque me ayudó mucho a entender, obviamente, el aspecto particular de muchas ramas digamos, de las profesiones en Venezuela y también de lo que me conectaba con ellas, Ujú. ¿no? Que es lo importante. Y el hecho de ser resiliente. He tenido que ser resiliente muchas veces en mi vida. He tenido para mí hoy es la oportunidad, en ese momento era un reto, era tal vez un problema, era una decisión dura de tomar, pero realmente hoy en día ha sido una oportunidad porque me ha brindado a abrirme, expandirme y conocer tantas cosas de mí, de las que soy capaz, que en muchas ocasiones, no quiere decir que lo dude, a veces te entra ese síndrome de, Dios mío, no puedo hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Seré capaz? Y me doy cuenta que en toda mi trayectoria he hecho cosas que nunca me imaginé que las hubiese logrado o que hubiese querido hacerlas, pero se me presentó la oportunidad y las hice. Tomé el riesgo, tomé el sacrificio, tomé la responsabilidad de aprender para poder desarrollarla. Y fíjate que Dios es tan sabio que todo esto que me pasó dentro de mi país es simplemente la bendición de ayudarme para yo poder practicar todo eso que aprendí en esta nueva faceta de emigrar de mi país. Una decisión sumamente difícil. Y allí es donde me vas a contar, Y imagínate. aquí es donde te voy a contar. Aquí estamos llegando ya. No, es que veo toda la historia y definitivamente ningún camino es recto. Ningún camino es recto. Ningún camino es recto. Ningún camino es recto. En- Sí, hay muchas cosas, como te digo, que vienen amarradas, ¿no? Porque, bueno, no todos, y sé que no todos, tienen de repente la bendición de poder desarrollar cada cosita que les gusta, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad se me dio la oportunidad de hacerlo y lo agradezco muchísimo a Dios Porque siempre. sí, cuando te Y escuchen hoy, van a decir, ¿por qué no? O sea, sí, hay personas que me dicen, no, pero yo voy a ser ingeniero de tal y cual, y ujú, cinco, pero en el camino se van presentando esas oportunidades. Yo creo que lo importante es estar sí, estar atento. estar atento a que esas oportunidades están allí y cómo esas oportunidades van con como tú dices, con el área donde tú te quieres desempeñar, porque se Exacto, pueden complementar, no hay carreras, siempre yo he dicho, tú y yo vamos a la misma universidad, tomamos las mismas materias y cuando salgamos de allí, tú y yo vamos a hacer algo diferente.
exacto. porque Ujú, Mari y Jessie nada que ver una con la otra, ¿ok? ujú. Vamos a hacer cosas diferentes, porque Y la nuestro entorno, el desarrollo. y el mío era ganadero, Sí. porque él me enseñó a ser emprendedora en un rancho y él Ujú, la fotografía y todo lo demás. Entonces, olvídalo, nosotros somos diferentes y no importa que los libros digan lo mismo, así es. siempre vamos a hacer, entonces, me encanta. Así es, de verdad que Vale. esa parte del emprendimiento he tenido como muchas influencias, ¿no? En mi vida también, mi mamá también toda la vida ha emprendido. Mi mamá no logró culminar la universidad, se decidió dedicar a nosotros cuando nos mudamos de ciudad y ella toda la vida, o sea, nunca ha estado sin hacer nada. Y mi abuela era una vendedora nata, no nos vendía a nosotros porque nos amaba mucho, pero enseñó a mi mamá y mi mamá lo que le pongas te lo vende, te lo hace, te lo crea. Ella es ella le encanta tejer, le encanta hacer, le encanta crear. Es diseñadora de interiores nata. Y bueno, imagínate, por ahí tengo, ¿no? Inspiración, tengo ejemplo, tengo algo bueno y que, digamos, durante mi vida experimenté que vale lo que hacen, que da frutos, ¿no? Y aprender todo eso en el camino y tener el apoyo de ellos, pues ha sido sumamente grandioso. Y bueno, nada, me enamoré, me enamoré perdidamente del Señor que hoy es en día, gracias a Dios, mi esposo. Dios trajo esa bendición a mi vida y con él terminé mis últimos años de carrera en Venezuela. Estuve ejerciendo esta parte de la higiene y seguridad industrial en una empresa en una consultora en la rama civil y nosotros teníamos proyectos en toda Venezuela y yo era la coordinadora de higiene y seguridad industrial en todos los proyectos y tenía personas que reportaban, ¿no? Y hacían el in situ, digamos así, del proyecto y yo viajaba por cada proyecto asesorando, inspeccionando, ¿no? Y llevando la parte, digamos, más gerencial del departamento. Y allí conocí a mi esposo, gracias a Dios, él es ingeniero mecánico y estuvimos trabajando nuestros últimos años juntos en la misma empresa, en la misma ciudad. Y bueno, nada, de ahí de enamorarse a pedir manito, vamos a casarnos y empezaron los planes. Los planes justamente de esto, de emigrar del país, bueno, en el medio de un asunto realmente muy malo y negativo económica y políticamente en nuestro país y nuestra empresa en la que estábamos en ese momento, pues estaba palo abajo porque sus proyectos o la mayoría de sus proyectos directos eran con PDVSA. Y entonces, bueno, la cosa estaba ahí bastante turbia, bastante que no se veía como una luz al final del camino y cada quien empezó a buscar un nuevo horizonte. Y bueno, nosotros nos reunimos, un grupo de amigos y la familia de mi esposo, a ver, vamos a crear un proyecto y justamente creamos una empresa juntos en sociedad en Panamá. Y eso estaba, o sea, era una empresa de diferentes tipos de profesionales. Ay, eso era rico, yo siempre dije era rico, una razón social rica, porque teníamos profesionales de diversas ramas, ninguna repetida, no habían dos de la misma carrera, y entre todos pues propusimos cuáles iban a ser esos servicios que íbamos a poder ofrecer. Hicimos esta constitución de esta empresa y viajamos. Entonces, me casé en noviembre, el 14 de noviembre del 2016 y el 1 de diciembre me fui del país con mi esposo. Los dos cruditos en matrimonio y bueno, empezando una vida nueva. Nos fuimos el 1 de diciembre, estuvimos una semana de luna de miel en Nueva York, un viaje que ya habíamos coordinado hace un año atrás. Y después de allí, directo a Panamá. Ahí estuve un año y es donde empieza esta magia que hoy en día hago. Siempre estuve, como te dije, relacionada directamente con la fotografía y el diseño. Quien diseñaba las fotografías y los artes de mi papá era yo. Él tomaba las fotos, eso sí, en la parte de fotografías me especialicé mucho más yo sola en el camino cuando estuve en Panamá
en esta empresa que constituimos, pues obviamente en mi carrera no tenía mucho campo en Panamá. Y entonces decidí desarrollar este tipo de servicios de diseño, este manejo de redes sociales y fotografía. Y entonces esta parte de la empresa la empecé a manejar junto con mi cuñada, la hermana de mi esposo, y ella hacía los diseños de las páginas web, también hizo cursos de fotografía y todo, y entre las dos pues empezamos a manejar varias empresas en Panamá, incluyendo allá no se dice alcaldía, sino junta comunal, pero es como las alcaldías en Venezuela, y logramos un contrato grande con ellos y estuve un año completo llevando todos sus eventos, organizando sus eventos, tomando las fotografías de sus eventos, actualizando su página web y llevando sus redes sociales. Y con ella, bueno, otras empresitas más pequeñas de diferentes tipos de roles y entonces volvió a despertar en mí toda esta parte del diseño, a especializarme más, empecé a actualizarme en los nuevos software que estaban en ese momento, digamos, en el boom, lo que se estaba ofreciendo mejor en diseño. Y en la parte de redes sociales y de páginas web, yo realmente de páginas web no tenía idea, yo nunca había estado en este ámbito, mi cuñada sí entró por allí y con ella aprendí mucho también. Y bueno, en este trabajo juntas, pues, digamos, destapé esa cajita de ese sabor otra vez, de conectarme con el diseño, con la presencia de una marca, con lo que a mí realmente en ese tiempo, lo que es un conocimiento completo del branding, como considero que lo tengo ahorita y que todavía me falta aprender muchísimo, yo no lo tenía, ¿no? Tan afianzado, pero sí había algo en mí que decía, o sea, la presencia lo es todo, ¿no? Y siempre eso lo aprendí de mi mamá solo por la presencia física, tú sabes. No salirse una pinturita de labio, peinarse bien, vestirse bien. Eso mi mamá, bueno, me lo enseñó desde chiquita. Y fui bien, fui bien guiada porque me descarrilaba bastante. Yo soy muy yo. Y eso me ayudó, ¿no? A entender la presencia desde otro punto de vista, ¿no? Desde esta parte del negocio, desde cómo tú representas algo, ¿no? ¿Qué debes tener? ¿Qué cualidades y características deberías tener y si no las tienes, adoptarlas para poder hacer una buena representación de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo también en cuando estuve trabajando en higiene y seguridad industrial porque yo representaba mi empresa. Yo no era la de recursos humanos, todo ese personal era hombre, pero entonces tú te podrás imaginar, no era lo mismo mandar una chica que mandar a un hombre ahí, sabes, recursos humanos, pim, pum, pam, rapidito, el pago, la nómina, las cosas, y era como un poco más básico. Pero en esta parte de seguridad industrial yo tenía que manejar la capacitación del personal, todo lo que era el riesgo, los uniformes, la presencia, los equipos, la prevención. Entonces esto también me ayudó mucho a hacer ese clic, ¿no? De que cómo yo debía comportarme, qué debía tener de mi empresa para poder representarla. Y de hecho empecé a manejar las redes de esa empresa en ese entonces, porque yo decía también, aquí hay una oportunidad muy grande de poder expandirse, de conseguir proyectos a través de mostrar pues quién es la empresa. Y hice un diseño de esa empresa, tanto en redes sociales, pues público, como en la parte interna. Yo diseñé cuadros, banners, de todo para tener en el ambiente de la empresa, como realmente un profesional lo requiere para inspirarse, ¿no? Y para poder sentir, tener ese sentido de pertenencia. Y bueno, todo esto empecé yo a volcarlo en esta parte de las redes sociales ahora en Panamá. Y empecé a asesorar y asesorar de qué deberías tener, cómo deberías presentar tu marca, cómo deberías estar en redes sociales, la parte publicitaria, que yo no había hecho nunca la publicidad paga. En Panamá también lo aprendí mucho y lo practiqué mucho con varias empresas. Pero realmente ese proyecto no es que era malo, pero la situación económica en Panamá no estaba como para que ese proyecto también me diera un estatus legal en el país. Y otra vez se presenta la oportunidad de emigrar. Y entonces se presenta esta bella oportunidad de venir aquí justamente a Houston, Texas, eh, con la idea de mi cuñada también de hacer una certificación para maestros bilingües.
esta es oportunidad, investigamos, ella la empezó a hacer online primero que yo y dijo, nada, ya yo estoy preparada, voy a presentar, me voy. Y nos quedamos mi esposo y yo con esa empresa allá en Panamá y todo ese pocotón de cosas que hacemos, nos vamos, nos quedamos, terminamos los proyectos allá y justamente al año migramos para Estados Unidos. Ya mi cuñada tenía unos 6 meses aquí y ya había abierto el campo, ya había investigado bien cómo era todo, ya estaba en el proceso de la certificación. Y yo dije, bueno, nos vamos, mi esposo trabaja y yo me certifico, ¿no? Y nada, empezamos con este nuevo proyecto, fíjate, algo que yo nunca en mi vida pensé. Siempre eduqué. Fui profesora de danzas, inclusive certificada en Danzas Venezuela con Yolanda Moreno para poder dar clases en la escuela donde yo estaba. De natación nunca fui maestra, la verdad, nunca fui instructor ni nada. Pero cuando me graduó, en esta parte de la higiene y seguridad industrial, yo daba capacitaciones diarias. Todos los días tenía que capacitar al personal y mensualmente tenía que cumplir tantas horas de capacitación y hacía, bueno, rutinas de capacitación, tanto las daba yo como las daba todo todas las ramas de los departamentos de la oficina, pues, de la empresa. Y entonces yo dije, Dios mío, pero certificarme para dar clases a niños en una escuela, o sea, yo no me veía ahí. Y recordaba siempre a mi papá que me decía, hija, tú eres buena como explicando, como, no, o sea, esa pedagogía, esa cosa, ¿por qué no haces un cursito? Y yo no sé qué, y realmente ese fue el único cursito que yo no hice. Realmente yo le decía, papá, es que yo no me veo dando clase. O sea, yo estar en un lugar dando clase nada más, eso, yo no le veía el dinamismo, no le veía la emoción, ¿no? Realmente. El hecho de enseñar, sí, pero es como enseñar a mi manera, ¿no? Pero no bajo un sistema, estar allí en una escuelita, en una cosa, realmente no me veía así. Pero esta era una gran oportunidad, una gran opción que había para yo poder obtener la visa, ¿no? De trabajo en este país. Y entonces, mira, Jessy, tripas corazón, como dice, y empecé con este nuevo reto, con una gran presión también, porque yo debía hacer esta certificación en menos de 6 meses. Porque ya se me cumplía el término en el que si yo me pasaba de los 6 meses no podía pedir asilo o no conseguía la visa. En ese tiempo tenía el tiempo contado para lo del asilo. Esta certificación la hiciste estando acá, ya en Houston. Aquí en Houston, ¿Y cómo sí. estaba el inglés? Bueno, te ¿Cómo cuento que estaba el inglés? estaba más del intermedio, realmente. Ok. Para ese entonces, de hecho, hoy en día digo que en ese entonces lo tenía mejor que ahorita y igual me sentía perdida porque no es lo mismo tú hacer cursos de inglés, ay, perdón que estoy dando esto, hacer cursos de inglés en Venezuela, a estar aquí frente a las personas nativas que te vienen a hablar con la confianza del mundo en el idioma y tú realmente esa práctica, ¿no? De conversar. No, te puedo decir que yo tenía en conversación un 60%, pero escrito y en lectura, pues gracias a Dios sí tenía un 70 o un 80. Lo entendía muy bien, lo podía escribir muy bien, pero la cosa era la conversación y yo tenía que dar clase. Y entonces yo dije, mira, la recomendación que me dieron muchos de los que están en esa certificación que estaba haciendo era irme de una vez como voluntaria a las escuelas mientras estaba haciendo la certificación y fue lo que hice. Yo estuve todos esos meses trabajando en varias escuelas, porque algunas me daban cupo en unos grados, otros en otros. Me pasé en muchos grados y eso, y empecé a hacer la certificación, empecé a presentar exámenes, pero resulta que mi examen del el core, que es el Core 6, Easy Through 6 de esa certificación, es uno de los exámenes más largos, porque son todas las materias, presentas todas las materias desde kinder hasta sexto grado, ¿no? Y entonces, una de las materias no la pasé. Pasé todas las demás y esa tenía que volverla a presentar. Y para tu poder reinscribir otra vez esa prueba, tienes que esperar 45 días hábiles. Mm. Y entonces estuve el problema con ese tiempo, más ya otras pruebas que tenía pautadas para esa fecha, porque se suponía que iba a pasar mi examen en la primera que presentar y resulta que no fue así. Y lo tuve que postergar y postergar hasta que me llegó el momento en el que ya me faltaba un mes
para que se terminara el tiempo para poder tener la oportunidad del asilo y de entrar a la escuela justo finalizando el año escolar, que el año escolar finaliza en mayo. En el distrito donde yo estaba se extendió hasta junio, finales de junio, y en ese tiempo ya yo iba a tener mis 6 meses aquí. O sea, yo tenía que lograrlo antes de que inclusive las clases, el año escolar culminara. Y no lo podía lograr en tiempo porque no me daba el tiempo para escribir todos los exámenes. Son 5 exámenes que tienen que presentar. Y en ese entonces entró una nueva ley en vigencia para el Distrito Escolar de Texas en esta parte de bilingüe que antes tú podías presentar 2 exámenes y podías entrar ya a laborar en la escuela con obviamente la promesa y la secuencia de que tú ibas a terminar tu certificación. De hecho, en ese entonces, cuando yo estaba como maestra voluntaria, había muchas maestras que tenían 5 y 8 años todavía en su proceso de certificación. Una vez que están allá adentro, pues ya tenían su trabajo seguro, pero iban muy poco a poco haciendo su certificación. Y en ese año justamente hicieron el cambio de que teníamos que tener 4 exámenes pasados para poder entrar al distrito escolar, una nueva exigencia, porque había mayores plazas abiertas para esta parte de maestros bilingües. Y entonces ¿cómo se llaman? Los estatus, pues, subieron. Y también ese año hubo el cambio, no sé si estuviste en ese proceso, te recuerdas de ese proceso, del el nivel que exigían o la puntuación que exigían del TOEFL para la parte de maestros, lo subieron también. Y eso se me hizo súper cuesta arriba, ya obviamente en tiempo de hábil para la presentación de los exámenes no me daba y tenía aún así que esperar al siguiente año escolar que iniciara en septiembre para saber si podía ser o no admitida en una escuela que me otorgara la visa. Y todo esto fue ese despelote de tiempo, cosas que por supuesto yo no sabía, en lo que me vine, bueno, a hacer la certificación en el momento en que pude venirme, pero el tiempo de la certificación, de la presentación consecutiva, de un examen que prela otro y de la duración del año escolar, pues obviamente no, yo la desconocía por completo y no fue mi tiempo. Así que tuve que meter asilo, mi esposo y yo metimos asilo para poder tener una legalidad en el país y hacer las cosas bien. Eso siempre hemos sido temerarios en esa parte, no, siempre nos ha gustado estar correctos en todo. Y bueno, nada, hicimos este proceso, gracias a Dios, conseguimos ya después otros rumbos, ya empecé a trabajar en otras cosas justamente ligadas a la educación para que veas cómo es el mundo que te da mil vueltas. No terminé mi certificación. Yo realmente en ese momento la dejé allí y dije, bueno, debo empezar a trabajar, debo producir, debo buscarme otros horizontes y justamente entré a trabajar en una empresa eh, que tiene shelters para niños que llegan a la frontera, ¿no? Los niños, bueno, latinos y no latinos que llegan a la frontera y vienen solos. Y ahí les ofrecen educación, medicina, una casa para vivir, o sea, de todo. Y le hacen sus procesos legales. Y justamente empecé a trabajar con ellos, un trabajo súper duro, pero un trabajo bello, Jessy, que me abrió esa otra perspectiva de ser aún mucho más agradecida de cómo yo llegué a este país, Así es. porque justamente es lo que comparamos ahorita, ¿no? Tristemente con todas estas cantidades de personas que están, esas mareas, ¿no? De personas que vienen de nuestro país y de otros países de Latinoamérica también caminando, pasando por esas selvas, por tantas cosas tan difíciles, difíciles y que realmente nadie puede describir, ¿no? Ni lo que se siente ni lo que las personas experimentan allí, aún las que lo pasan y gracias a Dios sobreviven y llegan aquí y empiezan a vivir, no digamos ese sueño perfecto, pero sí lo que, empezar a construir lo que han anhelado, pueden describir tantas cosas tan difíciles, ¿no? Y que otras personas que no lo han vivido lo entiendan. Y vivir esa experiencia allí de cerquita con esos niños, que ninguno era de mi país, no logré, o sea, en el tiempo que estuve allí nunca eh, coincidí con ningún niño de mi país, darme cuenta, ¿no? De todo lo que esas personas sufren y agradecer siempre porque yo pude llegar por un aeropuerto, Sí. pude llegar con mis medios, tranquila,
y pude hacer un trámite legal en el país bien consciente, eso sí, siempre por la legalidad, siempre pendiente de lo que nosotros debemos hacer, ¿no? De manera correcta para poder estar bien en este país. Siempre pensando en el futuro, si no hacemos las cosas, digamos, con la legalidad que se necesita, pues imagínate, se van trancando muchas puertas en el camino. Y bueno, nada, después de eso tuve a mi hija. En medio de ese trabajo, quedé embarazada, tuve a mi niña, ya tiene 6 años hoy en día, es la luz de mi vida y de mis ojos, y es ese motor que me dijo, vamos a seguir, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Ya en ese trabajo no podía estar, yo trabajaba 12 horas continuas y libraba solo un día a la semana. Y ya con mi niña chiquita no podía hacerlo, no tenía aquí quien me la cuidara, no la iba a dejar en un daycare tan chiquita y mucho menos por más de 12 horas, porque de hecho de donde yo vivía a donde trabajaba era hora y media de carretera. Entonces eran las 12 horas más la hora y media de ida y de regreso, súper difícil. Y bueno, me quedé en casa. En ese tiempo de casa, pues empecé a otra vez esa retrospección, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en este nuevo país que no conozco, donde no conozco personas tampoco, no tengo muchas amistades ni referencias, ¿no? Personas que siempre, que tú te consigues, que te puedan guiar y decirte, mira, puedes aquí, tienes esta oportunidad ya. La verdad, no gozaba de ese tipo de personas aquí en el país. Mi esposo y yo solitos para lo que salga. Y él, bueno, trabajaba a tiempo completo, yo con mi niña en la casa. Empecé a trabajar para una fundación de una persona que conocí que colectaba pues ropa, comida y muchas cosas, juguetes para niños en Venezuela. Y empecé a trabajar a honores con ella, pero empecé a manejar sus redes sociales. Y por allí volví a despertar todo esto, ¿no? Cómo se maneja, actualizarme. Ya tenía prácticamente 2 años que no estaba en este mundo y aquí todo se actualiza así. Luego de ella, pues dije, yo necesito ayuda para saber exactamente qué es lo que quiero hacer y qué sería lo mejor para mí en mi situación, con mi hija, con mi esposo trabajando. Y hablé con mi coach de vida. Es una tía putativa, hermana putativa de mi mamá que está aquí en Boston desde hace muchísimos años. Y empecé a conversar con ella y lo primero que me dijo Jessie fue, haz una lista de las cosas que tú sabes hacer, para Uy, lo que tú imagínate, crees, está larguísima, Wilmaris. para lo que tú crees que eres buena. Imagínate. Nada más eso. Ajá. En serio, yo llené 2 hojas por ambos lados, así, sí, con mi puño y letra, pues escribiendo, bueno, sé hacer esto, sé también hacer esto. Ay, mira, y eso también, porque me acuerdo que hice, ti, 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 ti. ¿Qué hacía yo después con eso? O sea, dimos, ay, ¿ahora qué hago con esto? Bueno, empieza con un resaltador a identificar qué de todo eso te gusta hacer. Sientes que puedes durar un mes haciéndolo. Y empecé. Otra lista más. Y así poco a poco fui depurando hasta que yo dije, yo amo la fotografía, amo sentarme en un computador y diseñar. Me gustan la paleta de colores, me gustan las curvas, me gustan las formas y empecé a conectar otra vez con eso que desde chiquita traigo. El arte conmigo, de bailar, de fotografiar, de ver como mi papá lo hacía, de ver a mi mamá cómo le metía el pecho a todo y vendía todo y presentaba todo tan bonito con su arte de manualidad y conectar con lo que yo había aprendido en el camino. Y dije, esto es lo que a mí me hace sentir bien. Yo me puedo sentar aquí y estar por horas haciéndolo y no me aburro y me canso porque ya tengo una edad que me puede doler la espalda o las piernas por no caminar, pero realmente es algo que me llena. Y así poco a poco yo fui descubriendo que eso era lo que quería hacer. Esa coach fue muy, digamos, fue el punto de partida para todo esto porque inclusive me dijo, empieza con mi marca. Qué Y lindo. empecé con su marca y empecé a crearle sus clases por Zoom. Ella es psicólogo y es coach de vida también. Y practica el tapping. Y bueno, si la gente se va a mi cuenta de Instagram de hace unos 2, 3 años atrás, va a encontrar muchos lives que hice con ella. Y compartí mi proceso, compartí lo que yo aprendí con ella
y por supuesto todo lo que ella estaba brindando a su público y le creé muchas clases, muchos encuentros por Zoom y allí aprendí a manejar Zoom. Allí aprendí a manejar muchas herramientas nuevas que no conocía e inclusive Canva. Yo no la conocía y ya desde que yo estaba en Venezuela Canva existía, pero yo tenía el diseño en esos software más sofisticados, pero desde que conocí Canva, obviamente aquí, pues en ese momento la inversión para los software, pues las licencias y todo eso no estaba en mis posibilidades y Canva me permitió poder empezar a diseñar de una manera más amigable, más rápida, y sin tanta inversión. Y la manera en que la conocí fue por emprendedores también, que estaban enseñando a las personas a cómo podían por ellas mismas valerse para hacer su contenido en redes sociales. Y yo dije, ¿cuánta gente está aquí conmigo aprendiendo? Y después de ello que vino pandemia, ¿cuántas personas en pandemia decidieron emprender y no saben nada? Y yo empecé a emprender en una empresa multinivel por unos meses y todas las personas me pedían a mí que les diera mi contenido. Dame ese flyer que hiciste, dame ese video, dame ese post, dame ese catálogo. Y yo dije, dame, 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 dame. Yo tengo el potencial para hacerlo, me gusta hacerlo, ¿por qué no empiezo a monetizarlo? Claro, Y entonces empezando a monetizar esta parte, o sea, con mi coach de crear todo, entonces empecé a armarme de lo que se necesitaba. Seguí haciendo cursos. Yo, bueno, gracias a Dios he conseguido personas, mentores en estas diferentes herramientas que yo he tenido que utilizar, ¿no? Y que he tenido que aprender hoy en día para desarrollar mi marca. Y son personas que desde el día uno que las conseguí ahí me quedé. Realmente no me he expandido mucho, a excepción de nuevas herramientas, ¿no? Pero en las mismas herramientas desde el principio que escogí mentores, ellos se han ido actualizando y conforme me he ido actualizando con ellos y ha sido maravilloso. De verdad que sí, tanto en la parte de Instagram como tal, en marketing digital, en el manejo de redes sociales en general, en el SEO de las páginas web, en el diseño de las páginas web, en Canva, en CapCut, en InShot, en todas estas aplicaciones que yo utilizo para la edición de video, para el diseño de marca. Es un constante aprender, esto no hay un descanso para nada. Mira, Instagram actualiza cada semana. claro. Canva ya va por el camino de que en cada mes está sacando cosas nuevas, nuevas aplicaciones con otras tecnologías, con otras marcas. Y esto es un constante aprendizaje y es el hecho de aplicar lo que había venido aplicando a lo largo de muchos años, pero en un tiempo más corto. Ya es semana a semana, mes a mes. Pero con todo esto, siempre presente la resiliencia, siempre presente la conciencia de hoy en día, ¿no? Gracias a todo este camino, esta trayectoria, de trazarte un propósito. Como te comenté antes, yo todas las cosas que había hecho anteriormente eran por el impulso y por lo que me gustaba, que consideraba que me gustaba hacer y me sentía que fluía en ese ambiente, ¿no? Y en eso que quería aprender. Pero hoy en día sí puedo conectar, ¿no? Eso que aprendí con realmente lo que yo quiero ser, a dónde quiero llegar. Todavía me falta mucho. Yo quiero tener mi marca grande en la que yo pueda tener personas trabajando conmigo, no para mí, Ujú. trabajando conmigo, aprendiendo conmigo lo que yo sé y lo que juntos vamos a ir aprendiendo en el camino, porque cada persona tiene una manera de diseño distinta. Podrás aprender del mismo mentor, ¿verdad? Como comentaste de la universidad, pero sus ideas son únicas, las mías son únicas, la manera de la perspectiva en que tú puedes transmitir lo que sabes y aprovechar las herramientas son súper diferentes. Y yo en estos años que tengo con mi emprendimiento, he aprendido de tantas personas diferentes, no específicamente porque he visto asesorías con ellos o he visto cursos, ¿no? Con estos mentores, sino porque día a día hasta en un live así contigo, aprendo de lo que esa otra persona comparte, de lo que ha utilizado, de lo que le ha servido, de lo que ha podido solucionar en diversas situaciones que se le han presentado y que tú lo tomas como un punto de referencia, ¿no?
y que cuando tal vez transitas por una situación parecida o similar o necesitas, ese aprendizaje está allí, ¿no? Esa cuota que esa persona te está compartiendo está allí. Y por eso me conecto cada vez más con el hecho de poder crear desde la autenticidad y la esencia una marca, porque es básicamente descubrir a la persona. Para mí, una marca no es poner un nombre, hacer un dibujito llamado logo de una forma que te gusta o de un color que te gusta. Para mí, una marca es lo que una persona tiene aquí adentro y aquí adentro. Corazón, mente y se conecta con el espíritu. Sí. Y allí empiezas tú a crear y a decir, esto soy yo, esto es lo que quiero darte, esto es lo que quiero proyectar de mí para ti. Un talento, un conocimiento, algo, digamos, empírico que aprendió. Yo aprendí de muchas de las herramientas que yo he manejado en mi vida, las manejé, las aprendí empíricamente. No tengo un certificado que diga tú viniste a la clase de tantos meses y inclusive mi primer encuentro con un software de diseño fue con CorelDRAW 10 por allá, aquella versión. Mucho tiempo con todo. Cuando empezaron a salir las computadoras de escritorio, mi papá obtuvo su primera computadora y recuerdo, claro, un mediodía que regresé del liceo, estaba empezando el liceo, creo que estaba empezando el primer año de bachillerato, y mi papá me dijo, aquí está ese programa, usted con el mouse va y le da doble clic, lo abre y empieza a diseñar, pero, ay, si yo te daño eso, echando a perder es que se aprende. Mm. Así que usted se va a sentar allí todas las tardes y va a jorungar, a dibujar, a hacer lo que usted quiera en esa aplicación. Tan lindo tu papi. Y así fue que yo aprendí. Así fue que yo aprendí. Mamá, y esta cosa, mi mamá venía, ay, hija, ven acá, ¿qué te da tu papá? Mira, mamá, esto, ¿y cómo será esto? Bueno, mamá, mira, esto significa tal cosa, y con las herramientas, y mi mamá me apoyaba y ahí yo me sentaba. Y así yo fui aprendiendo. Y la fotografía, de mirarlo, dónde puso el valor, la cosa. Cursos de fotografía, cursos de diseño. Una vez que emigré fue que empecé a hacer cursos al respecto. De otras cosas, muchos cursos hice y diplomados y de todo, pero eso no me frenó. Hoy en día hay muchas personas que temen mucho por la competencia, por tantas personas que están en las redes sociales enseñando tantas cosas y en cierto aspecto abrumando a muchas personas que están recibiendo mucha información al mismo tiempo y no se sienten capaz de mostrar o de compartir lo que saben porque piensan que tienen que tener un certificado atrás, porque piensan que si no fui a la universidad tal o al instituto tal o no sé, por ejemplo, en marketing, la mayor referente ahorita, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Vilma Núñez, he aprendido de ella muchísimo y tengo muchos de sus cursos y, y, mm, y me han ayudado mucho, me orientan, consumo su contenido, pero si yo no estoy en la escuela de Vilma Núñez, no quiere decir que yo no pueda transmitir o enseñar lo que sé. Digamos, cada quien tiene un límite. No voy a enseñar algo que no manejo, que sé que no te puedo enseñar, que no puedo responder todas tus preguntas, tus inquietudes y completar el conocimiento, pero sí puedo atreverme a enseñar lo que yo sé. Y desde ese punto yo partí. Con temor, con miedo, con esa incertidumbre que te digo que muchos tienen ahorita, yo también la tuve. Pero el hecho de tú decirte a ti misma, ¿sabes hacerlo? Busca la manera de cómo medirte ante otros, enséñalo y pruébate. Si esas personas aprenden y si logran aprender o superarte y hacer cosas con eso, ¿verdad? Con lo que tú les diste, con la herramienta que tú le diste, ellos logran crear y logran llevarlo hasta otro punto, tú puedes hacerlo. Porque quiere decir que, y si diste ese granito de arena, diste lo que esa persona necesitaba, tal vez para partir, tal vez para mejorar, tal vez para simplemente actualizarse o para tener otra perspectiva de cómo es el diseño, por ejemplo. Yo sigo muchas personas que diseñan, que hacen lo mismo que yo. Eh, Unas diseñan, otras son fotógrafas, otros manejan la parte de redes sociales, otros son community managers, otros son marketers profesionales, otros son expertos en ventas y de cada uno yo aprendo. Pero
con todo lo que yo puedo obtener de cada uno de ellos, yo hago mi propio servicio, mi propio producto con lo que yo sé. De una manera que solamente Wilmaris, por ser Wilmaris, lo puede hacer. Ent- Wilmaris, se nos fue el tiempo volando. Oh. Y estoy segura de que con tu historia, bueno, yo aprendí muchísimo, creo que sepas, porque creo que esa historia de resiliencia, de ver las oportunidades, de educarte siempre, porque este podcast es sobre el valor de la educación para tú definir cuál es tu career Rumbo. path, tu camino profesional que lo vas a definir, cada persona lo va a definir, pero que siento que con todo lo que quien tú eres y lo que has traído, eres una persona de éxito y muchas personas van a aprender de lo que tú dijiste hoy, de lo que tú expresaste hoy con todo tu corazón y te lo agradezco en el alma, de cómo ellos también pueden crear su historia. A lo mejor de toda la historia de Wilmaris dicen, agarro estas dos cosas. Ujú, Y eso ayuda a formar ese camino que esa persona, con la que esa persona nos va a deleitar con sus productos y servicios. Porque cuando sabemos que está esa pasión, está esa ganas de aprender y están esas ganas de darle a los demás, olvídate, eso sale. Eso me lo enseñaste tú cuando, ujú. cuando estábamos haciendo el branding del campamento, pero me preguntaste, ¿y tu branding, Jessie? ¿Verdad? Y yo Sí, en ningún momento pensé en mi branding, porque para mí era, no, el asunto es enseñar, enseñar. enseñar. Y yo decía, pero es que yo no puedo cambiar mi branding soy quien yo soy. A mí me encanta enseñar, pero yo sé que no lo sé todo, no tengo todas las respuestas. ¿Y cómo puedo dar las respuestas si no le pregunto a los demás? Y por eso Ujú, estamos hoy aquí. Quería cerrar este podcast con ese mensaje para decir, tú estás aquí hoy y me atreví a llamarte como las primeras personas que están acá, porque a mí me costaba muchísimo estar en una pantalla. Para mí estar en una pantalla hablando de mí es dificilísimo, sí, pero para mí estar en una pantalla mostrando a la belleza de lo que otras personas hacen es muy fácil. maravilloso. Entonces, como eso es muy fácil para mí, pues yo dije, por ahí voy a empezar, ¿verdad? Claro que sí. Qué lindo, me encanta. Entonces, uno solamente puede dar quien uno es y para lo que uno está preparado. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas tomado tiempo de tu trabajo, de tu familia, para regalarnos este momento. Aquí abajo, amigos y amigas, les voy a dejar los contactos de Wilmaris. Si están buscando servicios de páginas web, de redes sociales, de branding personal, branding para la empresa, todo eso, bueno, ella les va a explicar muchísimo mejor en esos momentos. Pero acá abajito le voy a dejar su contacto y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Rincón del Éxito. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Súper feliz, Jessy. Gracias.